Momentos de podcast en el Cebetis 192. Ahora estaremos trabajando en torno a muchas disciplinas. Entre ellas, obviamente, la historia, las humanidades, pero sobre todo aquello a lo que se le ha llamado ciencias exactas. El día que enmarca esta unidad intelectual es el 5 de abril, el Día Internacional de la Ingeniería con Pensamiento Humano, la energía sostenible, el Día Mundial de la Ingeniería para lo Sostenible. ¿Cómo empieza esto? Bueno, vamos a empezar diciendo que la mesa de podcast del CEBETI 192 me acompañan jóvenes de sexto semestre y que no es la primera vez. Nos acompañaron en la temporada sobre los movimientos sociales allá por segundo semestre. A mi izquierda, de Laboratorio Clínicos, turno matutino, Luna. A mi derecha, de Recursos Humanos, turno matutino, Briseida. Y más a mi derecha, Raimundo, de Laboratorio Clínicos, turno vespertino. ¿Cómo empieza este podcast? Este podcast inicia con la intención de darle la voz a los jóvenes del Cebetis, de darle oídos a los jóvenes del Cebetis. Pero esto inició con un texto que le llegó al maestro Juan Francisco Gaspar Velasco de parte de Action Pacomán. Y Action Pacomán quiso debatir ese 5 de abril en torno a pensar que la ingeniería no solo tiene que ver con leyes universales físicas o con un tengo que construir porque existen las posibilidades de construir. Action Pacomán recordó el 5 de abril del 89, cuando en París se reunieron muchos intelectuales y se percataron que estaba desarrollándose la tecnología, pero que esta tecnología no estaba pensando el humano. Se estaban construyendo grandes edificios, tirando por tierra todo el pensamiento ecológico, que se estaban construyendo aeropuertos, trenes, ampliando las carreteras, desarrollando la tecnología cibernética, pero que al mismo tiempo se estaba minorizando el medio ambiente, el espacio recreativo, lo artístico, lo bello. Y esto es una preocupación muy vieja. Es por eso que este texto enviado por Action Pacomán está sostenido en dos escuelas: la Escuela de Altos Estudios de París, la Escuela de Frankfurt, y en dos personajes de la filosofía que nunca tuvieron ningún problema con atender a las matemáticas ni a la física: José Ortega y Gasset y Martin Heidegger. Aunque ambos filósofos, Ortega español, Heidegger alemán, vivieron en la misma época, en los años 30, uno en España, otro en Alemania, uno en el momento del franquismo y otro en el momento del nazismo en Alemania. Y desde puntos distintos pensaron en lo mismo, porque ambos estaban viendo que había una exageración de la industria y que era necesario que hubiera una ingeniería al servicio de lo humano. Todo esto se estudió y se estableció el 5 de abril para recordarnos que los ingenieros no solo deben estar preocupados en la física, la química, la matemática o las ciencias exactas, también deben tener un lenguaje literario, un lenguaje que integre todo lo humano, porque la ingeniería está trabajando en el escenario del hombre, en el escenario de la cultura. Y es por eso que este texto fue tomado por los jóvenes del CEDETI 192 y le vamos a dar la palabra a nuestra compañera, a nuestra alumna, Briseida. Adelante, Briseida. Fundamentos epistemológicos, la naturaleza de la ingeniería. Para hablar de ingeniería no podemos conformarnos con la definición técnica del manual que la limita a la aplicación de matemáticas para resolver problemas. Esa es una visión reduccionista que nos convierte en simples operativos de una maquinaria que no cuestionamos. Como bien se plantea en el documento de la Academia de Conciencia Histórica, la ingeniería es, ante todo, un fenómeno humano y civilizatorio.
El hombre como ser técnico, la visión de Ortega y Gasset. Si acudimos a la meditación de la técnica de José Ortega y Gasset, 1933, Sube la voz. descubrimos que la ingeniería es el modo en el que el ser humano transforma la necesidad en posibilidad. Ortega nos dice que a diferencia del animal que simplemente se adapta al medio, el ser humano adapta al medio a sí mismo. Esta reforma de la naturaleza es lo que nos permite hacernos nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, la ingeniería no es solo un accesorio de vida, es el mecanismo por el cual el ser humano proyecta lo que aún no es. Cada vez que un ingeniero diseña una estructura, no solo está calculando cargas, está haciendo un pronunciamiento sobre cómo debe ser el mundo y qué tipo de vida es digna de ser vivida. El peligro de la razón instrumental y la Gasset. Sin embargo, esta capacidad transformadora tiene un lado oscuro que en el documento analiza a través de la escuela de Frankfurt. Max Hohmer y Teodoro Adorno advirtieron sobre la razón instrumental, la tendencia a buscar la eficiencia máxima como un fin en sí mismo, olvidando los valores y el sentido de nuestras acciones. En la ingeniería, esto se traduce en construir porque se puede, optimizando procesos sin preguntarnos a quién beneficia realmente esta optimización. A esto se suma la crítica de Martin en la pregunta por la técnica. Él introdujo el concepto de Gesell a estructura de emplazamientos, donde la naturaleza deja de ser un hogar para convertirse en un simple depósito de recursos al servicio de nuestra voluntad de poder. Esta desconexión es, en gran medida, la raíz de la crisis ecológica que hoy enfrentamos. Frente a este panorama, el documento propone una transición hacia una epistemología del cuidado. No se trata de abandonar la técnica, sino de reorientarla bajo el principio de responsabilidad de Hans Johann, 1979. Jonas formuló un nuevo imperativo ético: actúa de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Esto exige que el ingeniero no solo sepa construir, sino que tenga la madurez ética para evaluar los efectos no deseados a largo plazo y la justicia intergeneracional de sus proyectos. Para entender por qué la ingeniería necesita un cambio de rumbo, debemos profundizar en lo que Martin llamó la Gesell. En la ingeniería tradicional hemos visto al río no solo como un ecosistema vivo, sino como un potencial hidroeléctrico. Hemos visto el bosque no como un pulmón, sino como un suministro de madera. Esta forma de pensar convierte a la naturaleza en un objeto de consumo. La ingeniería sostenible busca romper esa estructura, pasando de una técnica que emplaza a la naturaleza a una técnica que coopera con ella. Como estudiantes en Iztaccíhuatl, debemos entender que cada puente o fábrica que diseñamos es historia que se queda en el territorio. Ortega y Gasset nos decían que el ser humano no tiene naturaleza, tiene historia. Por lo tanto, la ingeniería es el rastro físico de nuestras decisiones políticas y éticas. Si construimos algo que destruye un manantial, estamos escribiendo una historia de escasez para los que lo viven. La Agenda 2030, Arquitectura Filosófica del Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 no surgió de la nada, es el resultado de décadas de reflexión global. El documento nos recuerda que el concepto clave nació en 1987 con el informe Brundtland, que definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. La ODS como hoja de ruta técnica adopta por 193 estados de 2015. La Agenda 2030 traduce esta idea en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para nosotros los ingenieros, esto representa un mandato técnico sin precedente. ODS 6, agua limpia y saneamiento. Nos obliga a repensar la ingeniería hidráulica, no solo como extracción, sino como gestión circular y protección de fuentes.
La ODS 7, que es la energía asequible y no contaminante, exige la transición masiva hacia energías renovables y la creación de redes eléctricas inteligentes que democraticen el acceso de la energía. La ODS 9, que es la industria, innovación e infraestructura, es el corazón de nuestra profesión, instándonos a crear infraestructuras resilientes que soporten los entabres de un clima cambiante. Y la ODS 11 y 12 nos llama a rediseñar las ciudades y los sistemas de producción bajo la premisa de la economía circular y la reducción de residuos. Es vital que este Congreso no solo seamos complacientes. Esto destaca la crítica del pensador como Jason Hitler sobre el crecimiento verde. Existe una tensión real. La Agenda 2030 promueve el crecimiento económico, pero la ciencia nos dice que no se ha logrado un desacoplamiento absoluto entre el crecimiento del PIB y el daño ambiental. Por tanto, la ingeniería sostenible también debe ser una ingeniería de la suficiencia, aprender a diseñar sistemas que funcionen con menos recursos y que no dependan del crecimiento infinito de un planeta finito. La ODS 9, que es la industria y la infraestructura, no se trata de solo construir, sino de la investigación y el desarrollo. Señala que la infraestructura debe ser inclusiva, lo que significa que el diseño técnico debe de complementar las poblaciones que históricamente han quedado fuera del progreso. Y en el ODS 12, producción y consumo, entra la ingeniería de procesos. Debemos pasar de una línea de producción lineal, que es extraer, usar y tirar, a una circular donde el residuo de un proceso sea la materia prima de otro. Un punto fundamental para el debate es mencionar que, aunque la Agenda 2030 es el horizonte, pensadores como Jason advierten que el crecimiento verde podría ser una ilusión técnica. Si la ingeniería solo se enfoca en hacer los coches más eficientes, pero cada vez fabrican más coches, el daño ambiental sigue creciendo. La ingeniería debe, por tanto, enfocarse también en la optimización y la demanda, no solo de la oferta. Ingeniería y cambio climático. El cambio climático es el examen final de la ingeniería moderna. El documento cita que el IPC, para recordarnos que toda la infraestructura del siglo XX fue diseñada bajo supuestos climáticos que ya no existen. Estamos viviendo infraestructuras heredadas, que son vulnerables a inundaciones, sequías, calores extremos, que no estaban en cálculos originales. El papel de la ingeniería se divide en dos fuentes urgentes, que es la mitigación, que es el esfuerzo de frenar la causa. Aquí entran los proyectos de descarbonización, captura de carbono y eficiencia energética radical. Y la adaptación, que es la aceptación de que el clima ya cambió. Se trata de diseñar para la supervivencia, diques inteligentes, sistemas de alarma temprana y ciudades que funcionen como ecosistemas. Esto presenta ejemplos que demuestran que el cambio de paradigma es posible, como el giro holandés de los grandes disques de Delta Works ha pasado al programa ROM, que es el espacio para el río. Han entendido que no se trata de dominar la naturaleza, sino de devolverle sus cauces naturales para evitar los desastres. Finalmente debemos reflexionar sobre la escala económica. El Banco Mundial estima que para 2030 se necesitarán hasta 3.000 millones de dólares anuales en la adaptación, lo que es más alarmante que el impacto más severo lo sufren comunidades en países en desarrollo, como nuestras propias costas en Veracruz y México, que han contribuido mínimamente al problema, pero enfrentan los mayores riesgos. Este es un punto clave. El IPCC advierte que estamos atrapados en infraestructuras del pasado. La mayoría de nuestras carreteras y sistemas de alcantarillado en México fueron diseñadas con datos pluviales de hace 40 o 50 años. La ingeniería climática actual tiene la tarea titánica de la retroalimentación. ¿Cómo modificamos una presa existente para que soporte tormentas que nunca se previeron? El costo de no hacer esta adaptación en los países en desarrollo será catastrófico.
No todas las soluciones deben de venir de Europa o China. Ejemplo, ¿hasta ahí? Bueno, Ok, nos vamos a quedar con cuatro conceptos. Mitigar, ya iba a terminar. adaptarse, cuidado y razón instrumental. Razón instrumental, cuidado, mitigar y adaptarse. El preámbulo de Briseida, que nos expresa un marco teórico, es el escenario para que a continuación Raimundo nos presente a la ingeniería, pero no solo como una actividad que se preocupa sobre construcciones, edificaciones y planes, sino también que tiene otras preocupaciones al servicio del humano, de las mujeres, de los hombres, de los niños. Adelante, Raimundo. La ética y la innovación principal de precaución. El filósofo Hans Jonas plantea que la tecnología ah, plantea que la tecnología actual es tan potente que podría dañar la vida en el planeta de forma irreversible. Por eso no basta con que un proyecto funcione bien, debe evaluarse si es compatible con el ciudadano de la vida y el medio ambiente a largo plazo. Esto se recoge en el principio de precaución que establece si algo puede causar daños graves, no hay que esperar a tener pruebas científicas totalmente seguras para actuar y evitarlo. A diferencia de antes, ahora los proyectos deben demostrar que son seguros antes de realizarse. Hoy surgen nuevos retos éticos, por ejemplo, modificar el clima para enfriar el planeta o usar inteligencia artificial. Aquí surgen algunas preguntas claves. ¿Quién tiene derecho a tomar estas decisiones? ¿Quién responde si algo sale mal? La brecha del género en STEM, análisis estructural. Hay muy pocas mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, representando solo el 28% de los investigadores y menos del 20% de los egresados de ingenierías en el mundo. Esto no ocurre por falta de capacidad, sino porque históricamente se les excluyó y se les ignoró sus grandes aportaciones, como las bases del Wi-Fi, el diseño de aviones o los sistemas que permitieron llegar a la Luna. Los problemas más graves es que al ser la mayoría de diseñadores hombres, los productos y sistemas se crean pensando solo en sus características y necesidades. Esto tiene consecuencias reales. Una de estas es que antes de pruebas de seguridad en los coches solo se hacían con modelos de cuerpo masculino, lo que provoca que las mujeres sufrieran más lesiones en accidentes. Por eso se propone aplicar que la perspectiva de género desde el inicio de cualquier proyecto para crear soluciones que sirvan y sean seguras para todas las personas. Tecnologías apropiadas, ingenierías desde abajo. Se plantea que no siempre lo más complejo ni costoso es lo más mejor. Se refiere a soluciones sencillas, económicas, se pueden construir y reparar en el mismo lugar donde se usan, que respeten el entorno y respondan realmente a lo que se necesita la gente. Hay ejemplos muy exitosos, filtros caseros para limpiar el agua, sistemas de energía solar para zonas sin red eléctrica o bombas de agua hechas con material reciclable. Lo importante es que la gente que las usa participa en su creación y la adaptación a su realidad. Sin embargo, también hay una crítica. Estas soluciones no deben de usarse como excusa para dar servicios de menor calidad a comunidades pobres, ni importes desde afuera. Debe ser una decisión libre de quienes las van a utilizar. Muy bien, Raimundo, Hasta hablar perfecto. tanto. Vamos a quedarnos con tres cosas del compañero Raimundo que extrae del texto. Muy buena síntesis, Ray. Una, perspectiva de género. Número dos, somos de antemano un mundo dual. Y después de esa dualidad entre hombre y mujer, habrá las respectivas variantes, porque no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con la responsabilidad de la historia. Lo que ayer funcionó no es lo que hoy va a funcionar. Por ejemplo, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a construir rascacielos. Esos rascacielos hoy tienen hundidas ciertas partes de la isla japonesa. Y así podemos ir haciendo un análisis. Y aquí lo importante es, la ingeniería no está concluida. La ingeniería tiene una conciencia histórica.
El ingeniero, la ingeniero o la ingeniera necesita revisar no solo los elementos teóricos de la física, la química, la mecánica, la electricidad, la electrónica, también tiene que revisar el contexto de donde va a venir ese avance. Pero para ello, Luna nos va a presentar la parte final del texto donde el autor dialoga con la conciencia histórica y con las ciencias puras. Adelante, Luna. Ahora, los proyectos emblemáticos de ingeniería sostenible en el mundo. Algunos ejemplos tan relevantes como importantes para comprender el por qué va tan de la mano la ingeniería y el pensamiento con la sostenibilidad del mundo y su alcance son, por ejemplo, Masdar City. Concebida en 2008 por el gobierno de Abu Dhabi, Masdar City fue presentada como la primera ciudad del mundo libre de carbono y sin automóviles. Aunque la idea puede sonar muy buena y en realidad es buena, realmente en la práctica no se resultó tan bien, pues debido a su elitismo fue cuestionado porque solamente podían acceder a ello los profesores con altos ingresos y en general gente con altos ingresos económicos, debido a que estaba en una zona muy alejada de lo que era la urbanización. Además, también fue cuestionado por la paradoja de construir una ciudad sostenible supuestamente en el lugar de mayor producción de petróleo del mundo. Después tenemos el Gran Muro Verde de África. El Gran Muro Verde es una iniciativa de la Unión Africana, lanzada en 2007 y respaldada por más de 20 países del Sahel, que propone restaurar 100 millones de hectáreas de tierra degradada a lo largo de una franja de 8.000 kilómetros que va de Dakar o Senegal a Djibouti. Si esta obra se completa, iba a significar un avance en cuanto a la ingeniería sostenible y un apoyo a la naturaleza muy grande, puesto que básicamente es una franja y un muro totalmente lleno de naturaleza que absorbería toneladas de carbono. Además, reconstruye las tradiciones que se tenían antiguamente en estas culturas. Otro de ellos es el Metrocable de Medellín. Esto incluye la ingeniería con la inclusión social. En 2004, la administración municipal inauguró la primera línea del Metrocable, un sistema de teleférico integrado a la red de transporte público que, en lugar de demoler barrios para construir autopistas, subió a las alturas para conectarlos. La respuesta de esto y el resultado de esto fue un incremento en que los viajes antes eran de 1 hora o incluso más prolongados y estos se reducieron a únicamente minutos. Además de esto, el acceso a los servicios de salud, de educación y de empleo se volvieron un poco más accesibles a comparación de lo que eran en un inicio. Incluso en todo este proceso y en todo este progreso que hubo, la violencia disminuyó. Esto nos da como respuesta que muchas veces no es necesario que la ingeniería o las infraestructuras solucionen los problemas sociales, simplemente nos otorgan los factores para poderlos solucionar y para poder tener un mayor control sobre lo que podemos hacer con nuestra sociedad, así como lo que debemos hacer como, pues realmente sí, como sociedad y como mundo. Después tenemos los sistemas hidráulicos prehispánicos. Esta es la ingeniería antes de la ingeniería. Es muchas veces considerado un error analizar la ingeniería como simplemente innovación e innovación e innovación. También hay que tener en cuenta que es muy importante considerar las cosas que se hicieron antes, puesto que al menos en México, algunos de las infraestructuras que se ubican, pues por ejemplo en Ciudad de México, entre otros, son infraestructuras muy antiguas que hasta la fecha se han mantenido. ¿Por qué? Por todo lo que se ha hecho y por todo lo que que en su momento fue el pico, digamos, de la infraestructura para ellos y que hasta la fecha incluso nos sigue sirviendo. Entonces, si bien es innovación, también es considerar que podemos también tomar cosas de antes para incluirlas e innovarlas
para obtener un modelo que sea eficiente y que también sea novedoso. Después, la perspectiva decolonial, la ingeniería desde el sur global. A esto me relaciono con el tema de los saberes indígenas en la ingeniería y recalco un poco el tema de que los saberes técnicos de los pueblos originarios de Mesoamérica y el mundo no son simples tradiciones culturales, son sistemas de conocimiento acumulado durante milenios sobre cómo gestionar recursos, construir estructuras, manejar agua y cultivar la tierra en condiciones específicas de suelo, clima y ecosistema. Estos saberes y estas tradiciones que se tienen desde hace muchísimos años son cosas que realmente nos pueden servir por la gestión, por saber cómo manejaban ellos los recursos, incluso cómo en la prehistoria se utilizaban cosas que ahora serían muy útiles para nuestro desarrollo en cuanto a infraestructura y en cuanto a sostenibilidad. Ahora, ¿cuál es el papel de todo esto con la educación técnica en México? El bachillerato tecnológico y la formación para el desarrollo. El sistema de centros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios, CBETIS, une el aprendizaje general con la preparación técnica y ocupa un lugar estratégico en el aprendizaje general y en el ecosistema educativo mexicano. Sus egresados no solo acceden a la coeducación superior, muchos se incorporan directamente a procesos productivos en comunidades que dependen de muchas competencias técnicas basadas en electricidad, computación, contabilidad y administración. En este contexto, la celebración del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible no es solo una efeméride lejana, pues presenta directamente a los estudiantes de bachillerato tecnológico, cuya formación es, en muchos casos, el primer contacto con las grandes preguntas de la técnica del servicio y de la sociedad. La pregunta, ¿para qué sirve lo que aprendo? Tiene una respuesta que va mucho más allá del mercado laboral. Sirve para hacer habitable el mundo, puesto que la ingeniería como una práctica ciudadana es una de las aportaciones más significativas de la educación técnica en el bachillerato. Y es la posibilidad de formar no solamente técnicos, sino personas y ciudadanos que sean capaces de razonar por qué se va a hacer algo, por qué se va a tomar una decisión en cuanto a la infraestructura, por qué se debería una comunidad aceptar, por ejemplo, la instalación de una termoeléctrica que va a generar empleos, pero que va a contaminar a su vez el río. ¿Qué criterios técnicos, éticos y culturales deben guiar esa decisión? En sí es crear un pensamiento crítico sobre las decisiones que las autoridades toman y saber cuándo está bien y cuándo sí se debe de poner un alto, porque afectaría mucho tanto a nosotros en la actualidad como a las personas a largo plazo, incluso ya sea hasta generaciones que los puede seguir afectando, algo que se tomó a la ligera y algo que simplemente se dejó pasar. Esto se relaciona con la ingeniería y la historia. Los grandes desafíos del siglo XXI, como el cambio climático, la desigualdad, la pérdida de biodiversidad, son problemas que tienen historia. Emergen de decisiones técnicas, económicas y políticas acumuladas durante décadas y siglos. Comprender la historia es importante y es una condición para no reproducirla. Si nosotros comprendemos lo que hicimos mal en el pasado, lo que nuestros antepasados hicieron mal, podemos obtener como resultado un mejor desarrollo en cuanto a, pues no solo la infraestructura y no solo la ingeniería, en cuanto a muchas cuestiones como lo pueden ser la igualdad, las guerras, podemos saber lo que de verdad estaba bien y en lo que podemos cambiar como personas. Antes de que se oiga un aplauso nada ensayado para las jóvenes, joven Ray, yo voy a plantear una pregunta y en lo que yo hago una explicación, Luna, en ese orden, Briseida y Raimundo, intenta responderla en función de lo que leyeron. En una frase, en una idea, me van a explicar por qué es importante una ingeniería con análisis histórico. ¿Por qué es importante una ingeniería con análisis histórico? Esa es la frase, en lo que la van pensando. En los conceptos que yo les iba recalcando, es importante entender qué vamos a entender según la Escuela de Frankfurt, según Horkheimer, la razón instrumental. La razón instrumental, ese concepto es una crítica. No porque podamos hacerlo, hay que hacerlo. Una cosa es poder y otra cosa es el deber.
El poder tiene que ver con las capacidades hasta las cuales el hombre ha logrado ciertos descubrimientos a través de la física, la química, las distintas ciencias puras, ciencias prácticas, ciencias puras, ¿sí? La misma lógica. Eso es un poder, podemos hacerlo. El siguiente tema es el deber. Debemos hacerlo y la pregunta es, ¿cuál es el beneficio? Y de ahí viene la mitigación. Nosotros ante el calentamiento global actual ya no es reversible. Lo que podemos ir haciendo es que no nos desaparezcamos lo más pronto. Y para no desaparecernos como especie lo más pronto, pues tenemos que adaptarnos. Pero esa misma adaptación va generando que nuestra pila, que nuestra batería se vaya agotando. El cuidado, lo que nos queda, el bosque que nos queda, el manglar que nos queda, el mar que nos queda, los ríos, los lagos que nos quedan, los tenemos que cuidar. Un elemento importante es que la ingeniería no nace después de la evolución de Descartes o de todo el siglo XIX, donde se desarrolló el positivismo con la física, la química, la biología. Hay un elemento primitivo donde el humano ha demostrado esa capacidad inventiva, desde trasladar piedras para construir pirámides, desde trasladar grandes masas de piedra para crear la cabeza olmeca, desde el momento en que se creó la chinampa, por supuesto el gran invento de la nixtamalización, o ese invento de ingeniería agrícola donde el maíz, la calabaza y el chile van sembrados juntos porque uno protege a otro, partió del espíritu de la observación. En este sentido, lo que nos plantea Action Pac-Man es la ingeniería no surgió en el siglo XIX. La ingeniería nació en el momento en que el hombre descubrió su ingenio mediante la observación. Y es aquí donde los Cebetis, el sistema tecnológico mexicano, cuando mezcla estas disciplinas con ciencia histórica, humanidades, obviamente las ciencias sociales, junto con las carreras, junto con la física, la química, la matemática, la probabilidad, la estadística, el inglés, todas estas disciplinas, es un retorno a ese momento en que el hombre, por iniciativa, observó. Y de la observación vino un invento. Un invento que hoy es rebasado por el Wi-Fi, por la inteligencia artificial, por los carros eléctricos, por los países que tienen un sistema de transporte teleférico, un sistema de transporte ferroviario. Obviamente fue rebasado. Pero todo eso que se ha construido parte de la imaginación, de la creatividad, de ese elemento primitivo, cuando el hombre tuvo una necesidad y dijo, ¿qué hago? Comer el maíz natural es dañino para el estómago. Por eso se tiene que mezclar con la calabaza, con el chile. Por eso se da el proceso de la nixtamalización. Ese sujeto que dijo, oye, si mezclo este residuo de cal agrícola, lo mezclo con el maíz, con esa mazorca, ¿qué pasará? Pues sale algo bien rico, arenoso, y que después lo voy a calentar y va a salir una tortilla, primero hecha a mano y después vinieron los molinos, etcétera, 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 y después los grandes molinos de gas. Todo parte de una realidad que es la historia y de un ingenio que corresponde a la ingeniería. Vamos a darle la palabra a Luna, a Briseida y posteriormente a Raimundo. En mi opinión, la ingeniería como tal se relaciona mucho con la historia porque a través de todo lo que, como ya mencioné, hemos vivido en el pasado, podemos darnos un entendimiento y podemos ampliar nuestro conocimiento sobre qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos mejorar. Como decía el profesor, el proceso de nixtamalización no surgió solamente porque ya existe y ya. Fue un proceso de aprendizaje, fue un proceso en el que se vio qué pasaba si se combinaban ciertas cosas, qué pasaba si había un cambio en algo que existía.
Entonces, esto nos da a entender que si nosotros nos cuestionamos el porqué de las cosas, si nosotros nos cuestionamos por qué fue así, por qué no fue así, podemos entender en qué podemos cambiar, qué podemos hacer mejor y qué podemos añadirle a lo que ya está bien para que sea algo mucho mejor. A esto es lo que también se le puede llamar innovar. De una idea base nosotros podemos hacer algo mejor que lo que era en un principio. ¿Para qué? Para que tanto nosotros como nuestras generaciones futuras lo tengan e incluso siga el proceso, lo mejoren y lo mejoren y lo mejoren, o en su caso lo empeoren, también puede suceder. Entonces, por esto a mí me parece muy importante la conexión sobre la historia y la ingeniería, porque nos da un ámbito en el que nosotros tenemos la decisión y nosotros tenemos el poder sobre cambiar las cosas que vamos a hacer y sobre mejorar, mantener y sobre todo cuidar lo que nos queda de mundo prácticamente y de tierra. Esa sería mi conclusión. Adelante, Briseida. Bueno, yo considero que la ingeniería tiene que ver mucho con la historia porque tenemos que saber que antes de nosotros existieron más personas que pensaron y tuvieron ideas y tal vez nosotros también tengamos ideas nuevas que se enlazan con las ideas que pudieron tener en el pasado. La historia es importante en la ingeniería porque podemos ver cómo crearon las cosas, cómo se llegó a ese punto en donde nosotros estamos. Si nos ponemos a pensar en desde dónde nació la escuela para que nosotros pudiéramos pensar y tener más ideas, creo que otra persona tuvo que tener otra idea para que nosotros podamos llegar a ser lo que nosotros estamos. Y la historia es importante, pues se muestra cómo ha sido el proceso en el que nosotros nos hemos desarrollado para poder llegar a lo que hoy en día somos. Adelante, Ray, con calma, en lo que te conectas el equipo. Yo considero que es importante por el hecho de que nos ha afectado, la ingeniería nos ha ayudado en el planeta a cuidarlo, a protegerlo en ciertos aspectos para que ya podamos cuidarlo más. Y también en cierta parte darle cierta humanidad a lo que nosotros conocemos. Muy bien, vamos a hacer el cierre formal del evento, pero antes tenemos que agradecerle a un grupo de personas. Vamos a empezar con los jóvenes, a los jóvenes que estuvieron de cuarto semestre de Recursos Humanos con la instalación de nuestra escenografía, ¿sí? Nuestros queridos amigos. Los que nos acompañaron en el elemento técnico, Jocelyn de programación, Martín de programación, quienes me han acompañado en la mesa, Raimundo, Briseida, Luna, y un maestro, una maestra que estuvo detrás de este evento en la organización, la maestra Liliana Saucedo Guadalupe. Se despide de ustedes Juan Francisco Gaspar Velasco en este momento de podcast, capítulo número 2. Muchas gracias, un aplauso para todo el equipo.